Chicos, en este video les voy a enseñar a quitar estas líneas de puntos que se muestran en Excel. Estas líneas por lo general se muestran cuando previsualizamos nuestra zona de impresión o a veces por hacer clic de manera errónea en cualquiera de estas opciones. Por lo tanto, la primera forma de quitar estas líneas de puntos es guardando su archivo. En este caso me voy a Archivo y voy a elegir Guardar. Luego van a cerrar el libro. Ahora lo que van a hacer es abrir nuevamente el libro. Podemos constatar que las líneas de puntos han desaparecido. La otra opción es de la siguiente manera. Pero antes tenemos que mostrar las líneas. Para ello lo que voy a hacer es dirigirme a la zona de impresión. Voy a presionar las combinaciones Control más P. Esto me va a llevar a la zona de impresión. Ahora vamos a volver atrás. Ahora se muestran nuevamente las líneas. Entonces, la segunda forma de quitar líneas de puntos es de la siguiente manera. Nos vamos a ir a la pestaña Archivo. Luego vamos a picar en Opciones, aquí. En esta ventana vamos a picar en la sección del lado izquierdo en Avanzadas. Luego nos vamos a ubicar en la sección del lado derecho. Y con el scroll del mouse nos vamos a desplazar hasta Opciones de presentación para esta hoja. Lo que vamos a hacer es desmarcar esta casilla, el que dice Mostrar salto de página. A ver, desmarcamos la casilla y le damos en Aceptar. Y podemos observar que las líneas ya no se muestran. Bueno muchachos, espero que este video les haya servido. Y si es así, por favor ya saben, apóyanos suscribiéndote al canal, dándole me gusta, compartiendo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.